Vamos a iniciar el webinar número 26 con el tema los retos de la tecnificación del riego en zonas agrícolas. Es para mí un honor presentar al ingeniero Ariel Peña Sosa. Él está haciendo su posgrado en Ingeniería Agrícola en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, muchos de los conocemos, de hecho, al maestro casi Ariel Peña Sosa. Él es ingeniero agrónomo especialista en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Sí? No pongo ya años, ya hace 2 años ya desaparecieron aquí. Laboró también varios años en Plástico Rex. De hecho, varios de los que están por aquí escuchando tienen una larga tradición y trabajo cuando estaban integrados Plástico Rex, que es otra historia también por contar para los gremios de riego en México, toda una experiencia de Plástico Rex cuando estaba organizado y centralizado. El maestro, bueno, aquí también, bueno, parte interesante, yo lo he conocido actualmente como consultor de proyectos y muchos de los programas, evaluación de programas gubernamentales relacionados con el diseño, instalación, operación y evaluación de sistemas de riego, pues el ingeniero ha participado a través de, ya sea apoyando a la Universidad Autónoma de Chapingo y a otras dependencias y sobre todo instituciones, ¿no? Pero la más interesante y se le conoce porque tiene un programa que se llama IRRICAT, lo desarrolló y es un programa muy interesante. Yo creo que sería bueno que al final comentara ese software que se usa por varias empresas, ¿no? Y es interesante, sobre todo, cómo las empresas lo usan y cuáles serían las ventajas sobre otros y sobre todo que es desarrollado por un colega mexicano, ¿no? Bueno, una parte interesante que se centra también su presentación es en toda la parte de normalización, normas, de hecho, a través de apoyando a CUMEI y otras organizaciones, ha sido representante ante el CONTENCER, ¿no? Que es el Comité Técnico de Normalización relacionados con un nombre interesante, CONTENCER, que tiene varios años y que ha generado varias normas, ¿no? Relacionadas con equipos, metodologías y de hecho el maestro Ariel ha participado activamente. Bueno, no me queda más que agradecerle a nombre del Colegio Mexicano de Ingenieros de Irrigación COME y su participación y pues le cedemos la palabra adelante, ingeniero, para iniciar con su plática. Como ya saben, la temática, la mecánica de este webinar es, él presenta, pueden hacer preguntas por el chat. Al final, se recomienda ya activar su micrófono y sobre todo su video y pueden participar con preguntas, diré con voz y pueden activarlo y yo contestaría primeramente las preguntas que se hagan por el chat. Pues no sé si quieres compartir, puedes adelante. Sí, ahí está. Adelante. Ahora sí puedes. Primero, gracias por la invitación. Voy a, Waldo me hizo favor de invitarme para dar alguna opinión sobre algunas perspectivas que yo veo en relación con tecnificación de riego actualmente en México. Creo que entiendo que algunas de las personas que están conectadas no son de México, entiendo que vienen de otros países. Creo que algunas de estas ideas me ha tocado estudiar también cómo es el tema, por ejemplo, en Centroamérica, en Perú, inclusive, y, y creo que algunos de los conceptos que voy a mencionar creo que también son aplicables, por ejemplo, en el corredor seco de Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces, pues voy a empezar. Permítanme compartir aquí la pantalla. En un segundo.
Ya se ve ahí estoy en la presentación. Ok, bueno, pues voy a empezar. El tema que voy a platicar hoy es los retos de la tecnificación de riego en zonas agrícolas. Quiero primero empezar diciendo que mis motivaciones personales, básicamente, pues es la profesionalización de los servicios de ingeniería de riego, que me ha tocado pues, prácticamente toda la carrera, toda mi vida profesional, y espero que se promueva permanentemente. Es una de mis posturas que el profesionista en riego, más allá de vivir haciendo instalaciones, debe de vivir de los errores que también se generan con el tema de riego. Y es un poco lo que versa en la presentación. He participado en la promoción e implementación de procesos relativos a proyectos de sistema de riego presurizado, participando en el interior de empresas, asesorando instituciones o participando en comités normativos especializados. Básicamente el Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Equipos de Riego, que es, digamos, un comité de carácter voluntario que está a la tutela de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, ¿no? Los objetivos de la presentación, pues básicamente vamos a presentar mi visión sobre las oportunidades, estrategias y líneas de acción que nuestro gremio debería tomar en cuenta y poder en la preservación de los recursos hídricos, ¿no? Para promover las alternativas de profesionalización del mercado relativos a los servicios, en la planeación, instalación, supervisión y evaluación de la infraestructura de riego. Primero, pues lo más básico, ¿no? Que es un sistema de riego. Pues, aunque parezca trivial, voy a empezar hablando de la definición que viene en la norma mexicana 177 sobre proyectos de sistemas de riego presurizado. Aunque esta definición es para riego presurizado, pues se aplica perfectamente para riego en general. Un sistema de riego presurizado es el conjunto de elementos y métodos que se emplean para abastecer, conducir, controlar y distribuir agua a presión hasta los puntos de inicio. Ahora, si le quitamos el término presión, agua a presión, pues simplemente pues aplica para cualquier sistema. Estoy resaltando aquí elementos y métodos, ¿sí? Creo que nosotros debemos de entender el riego más allá de conductos, más allá de todas las, simplemente tuberías o canales, ¿sí? Digamos que esta infraestructura son los conductos con los cuales nosotros posiblemente llevamos el agua. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de las plantas, es correcto. Pero cada vez se vuelve más importante el tema de la instrumentación, el tema del monitoreo, etcétera, etcétera. Entonces, también estos son elementos que debemos de empezar a considerar como parte del sistema, ¿sí? Son elementos que no debemos de aislarnos simplemente de las tuberías o de los canales o de las bombas, ¿sí? ¿Y qué nos referimos a métodos? Métodos no lo debemos entender como que estamos hablando de goteo, gravedad o microaspersión. Debemos de entender los métodos, sí, esa finalmente es desde el punto de la emisión, pero debemos de entenderlo en un sentido mucho más amplio, es decir, cómo vamos a lograr la operación, cómo vamos a programar, planear, etcétera, etcétera. Y desde el principio, todos estos elementos que inclusive tienen que ver con el tema de la gobernanza, los debemos empezar a integrar desde el planteamiento de los proyectos, ¿sí? Entonces, yo estoy resaltando así unas letras así como escritas a mano, digamos la parte personal que yo trato de explicar, ¿no? De externar. Entonces, bajo este contexto, los métodos afectan la definición de los elementos. Un sistema de riego se vuelve una definición bastante amplia que requiere conocimientos especializados para su concepción, ¿sí? Y no es nada más, y yo voy a ser muy reiterativo, no debemos entender que nos sirve para llevar agua del punto A a un punto B.
es mucho más, es la planeación, es la instrumentación, es el empleo de otras técnicas como la percepción remota, etcétera, etcétera, y todo eso lo debemos empezar a conjuntar en nuestros proyectos. Bajo este criterio, pues, ¿quiénes deben proponer, implementar o operar los sistemas de riego? Pues vamos a empezar con qué dicen, por ejemplo, los que generan profesionistas en este tema, ¿no? El Departamento de Irrigación de la Universidad pues, plantea que la misión del departamento es formar profesionistas integrales y competentes en el ámbito de recursos hídricos, realizar investigaciones científicas, desarrollar, validar y transferir tecnología en el lenguaje con énfasis en la irrigación, así como la asistencia técnica, servicios profesionales de alta calidad para coadyuvar el desarrollo sostenible del país. Entonces empiezan a meter conceptos de sostenibilidad y de manejo de recursos hídricos. ¿Sí? La visión pues tiene que ver con la misión y básicamente reiteran irrigación sostenible. ¿Sí? Entonces, y es parte de lo que debemos de lograr a través de, ¿qué? Pues de los sistemas de riego. ¿Sí? ¿Qué dice la Universidad Antonio Narro en relación con sus especialistas? ¿No? Dice, ¿quién es? Básicamente es un profesional de campo especializado en sistemas de riego, el cual, con sus conocimientos, contribuye a la optimización agropecuaria del campo. Entonces, nuevamente estamos metiendo conceptos de optimización, conceptos de manejo y aprovechamiento de los recursos hídricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Que desde nuestra formación se nos está inculcando siempre, todos los días, el uso coherente y sostenible de los recursos, no solamente del agua, sino del suelo y otros que estamos manejando, la parte financiera, económica, etc. ¿Quiénes deben proponer implementar? Pues vamos aunque no somos, no es limitativo a estas dos universidades, son las que dan más profesionistas en este tema en México, pero no es con el para otras. El uso racional del agua es una tarea que debe, desde el punto de vista del profesionista riego, que nos ocupa, y junto con recursos y otros recursos naturales como son el suelo, el aire, el termoplasma, entre otros, y otros que en nuestra formación también nos debe empezar a preocupar, como son la cuenca, el acuífero, los océanos, ¿sí? Entonces, pasemos un poquito al tema de la parte legislativa. ¿Sí? ¿Qué es la concesión del agua? Pues es el mecanismo que tiene el Estado mexicano plasmada en la Ley Nacional de Aguas, perdón, Ley de Aguas Nacionales, para permitir la explotación, uso y aprovechamiento del agua por particulares y básicamente tiene una vigencia. ¿Sí? Esta concesión está registrada en un registro público de derechos de agua y a partir de esta vigencia es como los particulares pueden, digamos, tener cierta certeza en el uso del agua, uso y aprovechamiento del agua, por lo cual las inversiones que realicen pues, pueden ser amortizadas en un proyecto dentro de inversiones, ¿no? Dentro de un periodo de la vigencia de la concesión. Sin embargo, hay que estar atentos, ¿sí? Está una nueva ley de aguas que pues pone en duda un poquito el tema de estas certezas jurídicas en relación con el uso y aprovechamiento del agua. Básicamente, ¿sí? Se está discutiendo en la Cámara de Diputados estos temas. ¿Sí? Pero sí, pensemos que sigue siendo la misma ley. Los artículos 28 y 29 de la ley hablan sobre los derechos y las obligaciones. Y básicamente una consecuencia de la ley es que requiere que la autoridad, los concesionarios y los intermediarios financieros, los prestadores de servicios y actividades relacionadas con la explotación y aprovechamiento del agua, cuenten con personal técnico calificado que permita la verificación y cumplimiento de los derechos y obligaciones. Y esto es una consecuencia natural de la ley. ¿Sí? ¿Y en qué temas pues, pueden ser afectados o que deberían de considerarse
estos efectos de la ley sobre los proyectos. Básicamente, pues es obligación considerar un sistema o procedimientos para la emisión directa e indirecta del flujo del agua. Eso es por ley, ¿sí? Y esto lo debería tener cualquier sistema de riego, no importa el tamaño del sistema, ¿sí? Sujetarse a disposiciones generales en normas en materia de seguridad hídrica y de equilibrio ecológico y protección del ambiente. Generar evidencia sobre la información y documentación que satisfaga el marco jurídico vigente. Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua. Apegarse los proyectos al flujo y volúmenes autorizados, es decir, independientemente que son de particulares y que no tengan apoyos, la gente que estaría realizando o realizando los proyectos debería de apegarse a los titulares de las concesiones. Considerar los elementos que evitan la contaminación del agua de las aguas concesionadas. ¿Sí? Ahora, hay un nuevo marco que debemos empezar a tomar en cuenta, que es el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Hay un capítulo 24 en relación con el medio ambiente y voy a sustraer algunos de los conceptos de los artículos que manejan el TEMEC. ¿Sí? Básicamente el artículo 24.2, el inciso 3, sobre el ámbito y aplicación de los objetivos, pues básicamente dice, teniendo en cuenta sus respectivas prioridades y circunstancias nacionales, las partes reconocen que una mayor cooperación para proteger, conservar el medio ambiente y el uso y el manejo sostenible de sus recursos naturales trae beneficios que pueden contribuir al desarrollo sostenible, a fortalecer su gobernanza ambiental, a apoyar la implementación de acuerdos internacionales ambientales de los que son parte y a complementar los objetivos de este tratado. Entonces, por el tratado debemos de empezar a tomar en cuenta la conservación del medio ambiente, el uso y manejo sostenible de recursos naturales, entre otros el agua, ¿sí? El suelo, ¿sí? Que son lo que digamos más nos ocupa, ¿sí? El artículo 24.13 sobre la responsabilidad social, corporativas y conductas empresariales responsables, pues habla de que las partes reconocen la importancia de promover la responsabilidad social y corporativa y la conducta empresarial responsable. ¿Qué quiere decir? Que deben de empezar a cumplir la ley y las normas, ¿sí? Ya les acabo de decir cuál es la ley en cuanto a las obligaciones de los concesionarios. Cada parte alentará a las empresas organizadas o constituidas conforme a sus leyes o que operen en su territorio a adoptar e implementar las mejores prácticas voluntarias. Y esto lo enfatizo, prácticas voluntarias en México son las normas mexicanas, ¿sí? De responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente, tales como aquellas en directrices, lineamientos reconocidos internacionalmente que han sido respaldados o son apoyados por esa parte, para fortalecer la cohesión entre los objetivos económicos y ambientales. Y empiezan a manejar conceptos mutuos, ¿no? Economía y ambiente. Entonces, es parte de lo que también nosotros como profesionistas debemos de empezar a promover, ¿sí? El artículo 24.14 sobre los mecanismos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental dice que cada parte alentará el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, tales como a través de conservación y uso sostenible de esos recursos de su territorio. Dice a las autoridades, al sector privado, y aquí es una oportunidad para nosotros, a las organizaciones no gubernamentales y a personas interesadas en involucrarse en el desarrollo de criterios usados para evaluar el desempeño ambiental. ¿Qué quiere decir que es una oportunidad? El COMEI podemos ya empezar a tratar de ser actores, ¿sí? Ser parte de los grupos de interés que están relacionados con el sector para que las normas que ya están escritas desde hace mucho tiempo, las leyes están escritas, pero que se empiezan a implementar, pero como de una forma ordenada, ¿sí? Con estrategias claras, ¿sí?
Dice, pues parte de mi conclusión en este tema es que el TEMEC requiere que grupos de interés que participan de decisiones que afectan la sostenibilidad de los recursos naturales lo hagan de forma informada y con evaluación de los impactos de políticas de explotación, uso y aprovechamiento de agua de riego tienen sobre el ambiente y la economía. ¿Sí? Esto obviamente lo tiene que hacer gente con capacidad técnica. En muchos casos, muchas de estas cosas son temas de doctorados. ¿Sí? La evaluación sobre las evaluaciones deben de partir de estándares normativos. En muchos casos hay que poner y conservar. Eh, es claro que en muchos casos nuestro vecino del norte ya tiene estándares establecidos. No necesariamente sus estándares se aplican o corresponden a la realidad mexicana. Por eso nosotros debemos de empezar a participar en generar estándares equivalentes en materias similares, ¿no? Dice, las áreas de oportunidad que yo voy a discutir a título personal, identifico 4 áreas que pueden estar muy ligadas a la colaboración del COMI con la sociedad. ¿En cuáles? En el programa Sembrando Vida, en la tecnificación de riego del marco de en empezar a hablar del agua como un bien económico para desarrollar proyectos de infraestructura hidroagrícola interparcelaria y la implementación del sistema de evaluación de la conformidad en el sector de riego. ¿Sí? ¿Qué hay en el programa Sembrando Vida? Básicamente el programa Sembrando Vida es parte de uno de los planes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Pues, digamos que prácticamente absorbió todo el presupuesto que tenían antes para agricultura y mucho de lo que era la CONAU. Y está enfocado a desarrollar polos económicos en las zonas más marginadas. ¿Sí? A través de buscar, entre otras cosas, la generación de empleo, la autosuficiencia alimentaria, mejorar ingresos a sujetos agrarios, cobertura forestal hasta 1.075.000 hectáreas. Y Víctor Hugo tal vez nos pueda decir mucho de esto. Reconstrucción del tejido social, cultura del ahorro, sustentabilidad y respetar los valores éticos y morales en la implantación de los proyectos, respetando muchos y costumbres. La cobertura del plan pues, es en 20 estados, en zonas de media y alta grado de desarrollo social, de acuerdo con EVAL, y pues, más o menos y en áreas que no son áreas naturales protegidas, forestales permanentes o con permiso vigente de aprovechamiento. ¿Sí? Hay plan prácticamente todo el sureste que era compartido. Yo que reviso, que encuentro cuando veo quiénes son los que están dando el asesoramiento técnico para este programa, básicamente encuentro 18 expertos en temas variados como comercialización, básicamente comercialización orgánica justa, ecología y sustentabilidad, en temas forestales, en organización y desarrollo rural y sistemas de producción orgánica. Están muy dirigidos a cosas orgánicas. ¿Sí? Y aunque hay especialistas que, que hablan o que tienen dominio sobre temas de sustentabilidad ambiental, la verdad es que los lineamientos que tiene el programa no reflejan especificidad en temas sobre riego y disponibilidad de recursos hídricos. Que para mí, si no cuidan este punto, el tema de disponibilidad de recursos hídricos y cómo hacer uso de ese agua disponible, creo que es un programa que está destinado al fracaso. ¿Sí? Las metas, digamos que la información pública que se encuentra en la red es muy incipiente, pero Plasma, digamos, es logrado captar estas metas, ¿no? Logros y metas. Básicamente están planteando 1.075.000 hectáreas, de las cuales dicen que ya tienen 565.000 hectáreas logradas. Entonces, el propósito para este año son 500.000 para una población objetivo de 430.000 productores, organizadas en comunidades de aprendizaje campesino, que son algo así como 7.200 comunidades. ¿Sí? Empezamos con lo primero, que es producir la planta, que es un vivero desde el punto de vista del programa. Se habla de las instalaciones para cultivar y proveer de planta
que serán utilizadas en los sistemas agroforestales, los cuales estarán ubicados cerca de las organizaciones productoras y serán atendidas por las y los sujetos de derecho del programa. ¿Sí? Desde un punto de vista de las normas mexicanas, la A170, que es relativa a viveros, un vivero es un sitio que cuenta con instalaciones, equipos, herramientas e insumos, donde se aplicarán técnicas apropiadas para la producción de plantas en talle y calidad apropiadas según la especie, para su plantación en un lugar definitivo. ¿Sí? Dicho esto, pues el programa pues, plantea apoyos económicos, entre otros, pues, almacenes, para la creación de almacenes, herramientas, equipos agrícolas, sistemas de captación y almacenamiento de agua, sistemas de extracción de agua del suelo, materiales, equipos para abastecimiento de agua y los sistemas de riego. Aquí están resaltados en azul mucho de lo que tiene que ver con el tema del agua y estamos hablando de proyectos que tienen de comunidades de aprendizaje que les dan un presupuesto anual para el tema de infraestructura que va desde los 30,000 hasta los 300,000 pesos, es muy variado. ¿Y quién define cuánto pedir en el presupuesto? Lo que le llaman el extensionista, pero el extensionista pues muchas veces no tiene capacidades técnicas, entonces se basa en información de ir a una ferretería en muchos casos y presupuestar cuánto vale una manguera y una bomba, ¿sí? Y a partir de eso dice, yo quiero 20,000 pesos y es lo que le dan. ¿Sí? Esta infraestructura, aunque pequeña, requiere de conocimientos de ingeniería que permitan definir durabilidad, capacidades y dimensiones, o en su caso, definición de especificaciones para el suministro. ¿Sí? Esto, digamos, que es parte eh, eh, del tema que hay que trabajar. ¿Sí? Vamos a ver cómo califican, cómo se autocalifica el programa. ¿Sí? Los indicadores del programa básicamente son los que están aquí. Y si ustedes ven aquí del lado derecho, el indicador habla de porcentaje de sujetos, porcentaje de sujetos, más abajo porcentaje de personal técnico, ¿sí? Entonces, dado que es un programa que dice que está buscando la sustentabilidad alimentaria, ¿sí? Y generar desarrollo económico, no veo ningún indicador que hable de esos temas. ¿Sí? Dice, básicamente los indicadores califican sujetos agrarios, personal técnico y apoyos ejercidos. No califican, y creo que es una oportunidad para medir la productividad del vivero, la superficie reforestada, la viabilidad de la planta y la disponibilidad de agua para el vivero y la plantación, la productividad de la tierra y la del agua, entre otros. ¿Sí? Que son criterios técnicos que deberíamos de tener para saber realmente los impactos que, por un lado, sobre las coberturas, sobre la planeación del agua y sobre qué es lo que se puede hacer con los recursos. ¿Sí? Hablemos un poquito del requerimiento. Pues básicamente el sistema de producción que está planteando son dos, los sistemas forestales y lo que le llaman el milpa intercalada entre árboles frutales, que es un mercado que se llama MIAF. Y desde mi punto de vista, estos sistemas productivos requieren agua en las dos situaciones: la producción de la plántula en el vivero y el riego en el campo abierto para garantizar la viabilidad de árboles frutales, porque pues, estamos hablando de una planta que requiere cierta calidad en el producto que se va a necesitar. Y no solamente el árbol, sino la parte de los vegetales que también se pueden producir y los leguminosos. ¿Sí? El sistema de riego depende de múltiples factores, y hablan ustedes como especialistas saben pues, del cultivo, de dónde va a estar ubicado, de cuánta agua tenemos, de las fuentes de energía, del acceso, de la organización para la producción. Esta información, ¿sí? Simplemente para digerirla y proponer sistemas de riego útiles y funcionales acordes a los requisitos productivas, que tengan la oportunidad y la economía, se vuelven temas de dominio especialistas. Es decir, no cualquiera les puede proponer, bajo todas las restricciones que tienen de producción, ¿sí?
y bajo el esquema real que tiene un proyecto que sea viable y que lo pueda perpetuar en el tiempo. ¿Sí? Dice, vamos a tratar de estimar cuánto es lo que ocuparían de agua de una forma muy buena. Estamos hablando de 1.075.000 hectáreas, vamos a suponer que de estas 40%, porque no hay datos, sean para frutales. Estamos hablando de 430.000 hectáreas. Y vamos a pensar que le vas a poner un riego muy básico, muy simplemente para que el árbol no se muera, entre 15 y 35 centímetros anuales. Esto nos demandaría entre 64 y 150 millones de metros cúbicos anuales para estas 430.000 hectáreas. Si lo ponemos en volumen por cada comunidad de aprendizaje, que es la forma de organización que están planteando para este tipo de programa, necesitaríamos volúmenes de almacenamiento entre 3.750 y 8.750 metros cúbicos. Si hago una pausa, los apoyos que están dando son para depósitos de 100, 200 metros cúbicos. Pues realmente eso para qué le sirve. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sistema de riego que deberíamos usar? Pues tenemos que definir cuál es el volumen de agua que se viable en la producción para cada. Tenemos que definir cómo captar y distribuir el agua entre los sembradores, cuáles son los elementos de gobernanza. El tema de gobernanza se vuelve primordial, porque pues, vamos a pensar que hacemos bordos. ¿De quién es el bordo? ¿Sí? Es de la persona que está dueña del terreno, donde se quedó. O sea, esos temas que se vuelven sociales se vuelven muy importantes a la hora de, porque la infraestructura se puede hacer, pero después puede ser inaccesible. Hay opciones como el desarrollo de pequeños. Una visión que tengo es desarrollar pequeñas zonas de riego, ¿sí? A través de pequeños bordos, y no estar pensando necesariamente. Obviamente va a publicar en cajas, pero nosotros no, en ollas de agua. ¿No? Pero se vuelve complicado porque ya empezamos a usar cauces naturales de uso federal. ¿Sí? Entonces, generar unidades de riego nuevas, pues tiene su complejidad, dado que están muy dispersas, no hay zonas compactas de riego. La respuesta a este tipo de interrogantes es sin duda un reto a los especialistas riego y a las inversiones de los programas de tecnificación de riego que deben considerar las secretarías de Bienestar, Saber y la CONAVO. Ahora, ¿qué tengo que hablar sobre tecnificación de riego en el marco del TEMEC? Pues vamos a empezar de lo que platicamos, algunas implicaciones sobre el TEMEC, y básicamente las primeras son que la dispersión de recursos y personal capacitado para la vigilancia y cumplimiento de las leyes y normas se vuelve pues, imperante. Necesitamos gente que verifique las cosas en el campo, los cumplimientos. En sistemas de fertilidad pues, debemos empezar a generar todos los elementos de prevención de retroflujos. ¿Sí? Y esto ya debería ser por norma. No hay una norma así estricta que diga esto, ¿sí? En México. Sustituir prácticas insostenibles de manejo de agua y suelo hacia prácticas sustentables. Esto también es un tema que nos compete. Fomentar la gobernanza del agua y el suelo con trabajo conjunto para saber, bienestar, con agua, con agua, universidad, investigación, sector financiero, empresas y la sociedad civil. Se antoja muy complicado, pero es parte del problema. ¿Sí? Validar el uso de tierra y posesión de agua por la vigencia, los proyectos tienen que estar apegados a lo que tienes autorizado. Invertir en ciencia y tecnología dirigida, para mí, son las implicaciones naturales que están tratadas en nuestro ámbito de competencia. ¿Sí? Entonces, les decía que las diferencias dimensionales de los productos, básicamente los métricos y los ingleses que se utilizan, o los americanos que se utilizan en Estados Unidos, pues es, digamos que las primeras diferencias que podemos entender. Por ejemplo, vamos
Hablamos del sistema inglés y métrico que se usa en México, pero en Estados Unidos existe el PIP y otras normas además, ¿no? Pero más allá de los regionalismos que también podemos encontrar aquí en México y que finalmente pues, los productos se pueden emplear en los sistemas, ¿sí? Creo que un punto importante son los criterios que usamos para el diseño, y básicamente dos criterios fundamentales: el criterio de uniformidad y el criterio sobre las velocidades máximas de flujo en las tuberías, ¿sí? En México, pues básicamente el criterio de uniformidad que se usa es el de diferencial de gasto, ¿sí? Y básicamente este está plasmado en una norma, la NMX 267, donde dice que para temas de diseño usemos 10% de diferencial de gasto en la subunidad. Aquí, nota, es en la subunidad, no en la lateral, es decir, la suma del portalateral más la lateral. Y menor en 13% en las pruebas, perdón, 12% en las pruebas de campo. Mientras que en Estados Unidos el concepto que se usa es el NEU, que es un concepto estadístico ampliamente, pues también mucha gente lo utiliza. El número de emisores de la planta, gasto mínimo, medio, y dice que deben ser mayores al 90%, y algunos catálogos inclusive hablan del 85%. Vamos a comparar, y para no meterme en fórmulas y cosas de eso, vamos a comparar dos productos con fichas técnicas que estaba consultando en internet, que sean más o menos similares y con una pendiente cero, ¿sí? Por ejemplo, con un criterio delta Q del 10%, ¿sí? Una cinta Nandan de tal RIP de 1 litro de diámetro nominal 17 y calibre 8000 a cada 30 centímetros, es decir, 1 litro cada 30 centímetros, con un diámetro interior de 16 milímetros y una presión a la entrada de 1 bar, ¿sí? Dice que tiene una longitud de 137 metros con un delta Q de 10, ¿sí? Con un diferencial de gasto. Ahora, ¿qué pasa con una cinta Toro Aquatrax de 0.27 galones de 5 octavos, de calibre 8000? Vamos a ponerlas en unidades. 1.02 litros por hora, cada punto 30, 48 centímetros, con un diámetro interior de 15.9 y una presión de entrada de 0.7 bar. O sea, para hacerlas comparables. La longitud que maneja en el catálogo es de 160 metros con un EU de 90. ¿Sí? Yo les haría la pregunta: ¿es posible físicamente que dos visores con similar flujo y utilidades conscientes tengan funcionamiento tan diferente? Bajo mi punto de vista, no. Esto no tiene nada que ver con cuestiones de secretos de tecnología ni nada. Son coeficientes de orificios y pues, a lo mejor uno es más grande, uno es más chico, pero digamos que la hidráulica es la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que las hace diferentes? Pues básicamente el criterio de uniformidad, ¿sí? Y si a esto le ponemos que en Estados Unidos, por ejemplo, aceptan desde 80% de EU, pues tienes longitudes de 200 metros, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio que se debe usar? Pues es cambiar una cultura y cambiar paradigmas es muy complicado, ¿no? Yo básicamente yo lo veo de esta forma. Pues vamos a ver las implicaciones. Desde un punto de vista económico, la inversión inicial con el criterio EU puede generar proyectos de sistema de riego más económicos y con menos obstáculos en el campo, digamos. Pues, bueno, desde un punto de vista del volumen de agua, pues el criterio de diferencial de gasto pues requiere menos agua para una misma superficie. Si está ligada al bombeo, pues requiere menos energía, ¿sí? El criterio delta Q desde el punto de vista de eficiencia de aplicación, que es volumen requerido entre aplicado, es más estricto que el EU, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestra norma mexicana es más estricta que lo equivalente en Estados Unidos. Definir la eficiencia de aplicación teórica y qué es lo que creo que cómo podemos, digamos, confrontar estos puntos, pues, teniendo un indicador común, y básicamente es una eficiencia de aplicación teórica calculada. Algunos programas profesionales sí le indican,
¿sí? Pero tendría que ser un tema de cálculo para decir, ah, bueno, mira, es que bajo este criterio tu eficiencia de aplicación es este y bajo este es este, ¿no? ¿Sí? Ya que pues es un tema eh, porque de entrada creo que sería muy difícil que nos pongamos de acuerdo si delta Q o EU es mejor, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa yo veo en el mercado mexicano? Pues básicamente que los proveedores que participan son proveedores certificados. La USA requiere proveedores de servicios técnicos, que le llaman TSP, certificados que tengan y tienen la siguiente facultad: planificar, diseñar, instalar y auditar proyectos agrícolas de implementación de prácticas de conservación desaprobadas. O sea, lo primero es que tienes que estar certificado allá. Califique para trabajar con proyectos financieros en proyectos, es decir, para acceder a dineros gubernamentales tienes que estar certificado. Y básicamente te incluyen en un directorio de la USA y te incluyen dentro de los programas de servicios de aprendizaje agrícola de la USA, ¿sí? No mencioné la parte de la EPA, que la EPA está relacionada con la parte de golf, jardines y eso, pero también tienen que estar certificados. Y hay en México la norma de proveedores, la ER048, ¿sí? Que es sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores de sistemas eléctricos utilizados para demostrar su capacidad en proporcionar regularmente sus servicios de manera que satisfagan los requisitos de clientes, los legales y los reglamentarios, ¿sí? Actualmente el único estado que está trabajando en la certificación de empresas para los programas que opera es básicamente el gobierno del estado de Guanajuato, pero el programa a nivel productivo, ¿sí? Entonces, pues necesitamos proveedores certificados en México. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos trabajar? Pues promover ante potenciar la homologación de normas con Estados Unidos y Canadá que requieren competencias del TEMEC. Revisar las características de las certificaciones de la IA o equivalentes en relación con las competencias profesionales mexicanas, porque yo debo decir que mucho de lo que los profesionistas mexicanos tienen, pues yo creo que es comparable y en algunos casos hasta superior que los de la IA, para identificar si los egresados de las universidades pueden ser certificados, ¿sí? Trabajar en el desarrollo de una certificación robusta para el diseñador de riego, el constructor y lo que llaman también un perito o auditor de sistemas de riego. Bueno, en cuanto al lado, tenemos que empezar a ver el riego como un bien de infraestructura hidroagrícola interparcelaria, ¿sí? ¿Qué buscamos en un proyecto de esta envergadura? Ya son proyectos de mayor envergadura. Satisfacer la demanda del agua de los cultivos es lo primero, ¿sí? Pero ¿cómo? Pues con una operación que facilite la administración de los recursos con infraestructura propuesta y o integrada al existente. Es decir, los proyectos se apegan a las condiciones que existen. Muchas veces pues tenemos que apegarnos a la cultura y a la infraestructura existente. La correcta distribución del agua a cada predio pues es parte de lo que buscamos. Procurar la eficiencia y eficacia de la distribución con una mínima huella hídrica de carbón y de energía. Pues estos temas ya se empiezan a volver importantes. Y esto, pues lo tenemos que empezar a conseguir desde la proyección de los sistemas. Porque después remediar resulta más complicado, o adaptar resulta más complicado. ¿Para qué? Pues para un buen uso de los recursos naturales, energéticos, materiales, humanos y financieros, ¿sí? ¿Qué es un sistema de riego colectivo? Pues básicamente un sistema colectivo de riego es aquel en que diferentes usuarios comparten los derechos del agua y junto con la infraestructura hidroagrícola para fines de preponderantemente riego, ¿sí? La legislación mexicana los identifica y los agrupa en distritos y o unidades de riego, ¿sí? Las metas de un proyecto de riego, esto ya no dije. Ok, la gobernanza, hablaba de la gobernanza, pues básicamente es el conjunto de reglas prácticas y procesos formales e informales, políticos, institucionales y básicamente la gobernanza efectiva del agua es un medio y una condición de éxito para generar, para la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. A través de la concesión, digamos que cada uno de los usuarios, en este caso, por ejemplo, puede ser un módulo, un distrito de riego, una unidad grande, ¿sí?
pues tiene un bien muy preciado que es un volumen de agua, ¿sí? Entonces, el agua básicamente tiene un valor dual, que es un bien de mercado, ¿sí? Que es un bien privado, o no de mercado, que se refiere a los impactos ambientales o bienes públicos, por ejemplo, ¿sí? Pero el agua, pues por sí mismo, se le puede considerar un valor monetario, ¿sí? A través de un precio de oportunidad. Entonces, ¿cómo yo veo esta oportunidad o esta, digamos, que empecemos a ver que la concesión del agua del usuario de riego puede ser un mecanismo de valor que permita, mediante la liberación de volúmenes, el intercambio con otros usuarios en otros sectores económicos? Esta idea no es nueva, ¿sí? Para mí el problema es que no hay mecanismos o no hay medios estandarizados que permita decir, ah, mira, yo tengo un volumen de agua, ¿sí? No sé, 1 millón de metros cúbicos o el número que sea, y a través de inversiones yo puedo lograr eficiencias y puedo lograr otras cosas, porque digamos, cuando uno invierte, por ejemplo, en una red presurizada, pues a lo mejor puedes sacrificar un poco de volumen a cambio de tener frecuencia en el suministro, ¿sí? Entonces, el agua mismo puede ser un mecanismo de intercambio entre los sectores económicos. Así, la inversión de infraestructura de riego no solo debe ser de los usuarios de riego o con subsidios, ¿sí? Sino también de la industria del turismo y del agua potable. Es decir, parte de la infraestructura pudiera ser pagada por otros sectores a cambio de esa liberación de volumen. Es necesario estandarizar metodologías que permitan valorar el costo de oportunidad del agua, ¿sí? Y poderlo incorporar dentro de la parte financiera de los proyectos. Bajo esta óptica, los proyectos deberían de empezar o deberían de contener los siguientes elementos. El análisis de la gobernanza del agua, pues, sería uno de los primeros puntos. La valoración económica del agua y su competencia con otros usuarios, sería otro punto. Y lo clásico que nosotros tenemos, el diseño agronómico, el diseño hidráulico, el diseño del control e instrumentación, la definición de etapas de desarrollo del proyecto y la evaluación del proyecto mismo, ¿sí? Yo quiero resaltar lo siguiente. Cuando hablábamos de la definición de qué es el conjunto de elementos y métodos, cuando hablar del diseño hidráulico, el control y la instrumentación son o lo debemos considerar como un conjunto, como una unidad, y no los debemos separar para la ejecución. Es decir, no debemos de primero hacer las tuberías para después vamos a ver cuando lo instrumentamos, ¿sí? Debe ser una unidad indivisible. El tema del sistema de evaluación de la conformidad del sector de riego, pasamos. Pues primero vamos a entender que es una norma, es un documento que prevé para uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a productos, procesos, instalaciones, sistemas, actividades, servicios, métodos de producción u operación, así como aquellas relativas a las tecnologías, símbolos, simbología, embalaje, marcado y etiquetado. Básicamente esto es una definición y está plasmada en la ley de metrología. Las normas, tipo de normas, estamos familiarizados con las normas oficiales mexicanas, que son de carácter obligatorio, las normas mexicanas, que son de carácter voluntario, las normas de referencia, que son, por ejemplo, las que hace la Comisión Federal de Electricidad o con agua, por ejemplo. En las normas de emergencia, pues el nombre mismo lo dice, se generan para atender alguna emergencia particular. Las normas internacionales, como las ISO, y en otros casos, pues las especificaciones, ¿sí? Okay. ¿Qué es un organismo nacional de normalización? Pues básicamente son personas morales que elaboran y extienden normas mexicanas en las materias registradas por la Dirección General de Normas, ¿sí?
Entonces aquí tendrías como las normas 11, las ANSE, los NSP, etcétera, ¿no? Los organismos nacionales de normalización deben permitir la participación de todos los sectores interesados en los comités para elaborar normas mexicanas, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes. Es decir, pues deben integrar todos los grupos que se puedan considerar afectados por la implementación de una norma. ¿Qué es un comité técnico de normalización nacional? Pues básicamente son órganos reconocidos por la Secretaría de Economía y su función es elaborar normas mexicanas en aquellas áreas de la industria en las que no existan organismos nacionales de normalización, como es el caso del Cotencer. ¿Sí? Las normas mexicanas se clasifican en ramas o sectores económicos y ustedes van a ver NMX-E, -O o -R, que son las que más o menos se aplican en el sector de riego. El Comité Técnico de Normalización Nacional de Equipos de Sistemas y Equipos de Riego, que es el COTENSER, pues básicamente tiene como por objetivo la elaboración, modificación, revisión y cancelación de normas mexicanas de sistemas y equipos de riego. Digamos que en el COTENSER la normalización es una actividad pública y voluntaria sin ámbito de lucro, es decir, son gente que trabaja de forma voluntaria, ¿sí? Muchas veces representando el interés de algún sector en particular, por ejemplo, la industria. A mí me tocó, en el tiempo que lleva el COTENSER, representar al RAC, que representaba a la industria del PVC, a la NEI en algún momento, el COMEI en otro momento, ¿sí? Y a veces he trabajado de forma independiente y dentro del COTENSER. Entre otras funciones, resuelve las observaciones que se plantean sobre la normalización en su competencia y participación en la homologación y administración de normas con sus similares extranjeros internacionales. Aquí yo voy a hacer una reflexión sobre una anécdota que nos pasó. En algún momento, en la Universidad Autónoma de Chapingo, digamos que fue contratada por parte de FIRA para revisar los expedientes de los apoyos de la Zagarpa, que eran operados a través del FIRA, ¿sí? Entonces, la primera tarea que me pidieron a mí una consulta fue elabora una propuesta de cómo vamos a revisar los expedientes. Yo básicamente lo que dije, no se hace elaborar nada. Hay una norma mexicana que trata los lineamientos ecológicos. Tomemos la norma y en todo caso, si hay alguien que se inconforme por la forma en que estamos revisando los expedientes, pues que se vayan y se quejen con la Secretaría de Economía y no con la Zagarpa, ¿sí? Porque la ley así lo estipula, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tendría que entrar en una controversia, esa controversia entraría dentro del comité técnico, alguien se sentiría agraviado y los expertos del comité técnico deberían de decir, bueno, si tiene razón, es una norma que está afectándola o más bien pues está tratando de regular una situación. Entonces, realmente le daba a FIRA cierta seguridad jurídica sobre los procesos que estamos implementando. Entonces, es parte de la importancia de tener una norma registrada. Pasamos a la que sigue. El Comité Técnico de Normalización Nacional de Sistemas y Equipos de Riego, pues, ha elaborado distintas normas a lo largo de su vida, desde, ya no sé ni de qué año, pero creo que fue el 98, no sé qué, ¿sí? Y yo las agruparía en cuatro grandes grupos: las que tienen que ver con la empresa, las que tienen que ver con los proyectos, las que tienen que ver con los sistemas y las que tienen que ver con los productos. Entre las que tienen que ver con la empresa, pues básicamente hay una, la R048, que es sobre proveedores de servicios relativos a sistemas de riego presurizado, básicamente los requisitos,
y establece esta norma los requisitos que deben cumplir los proveedores de sistemas de riego industrializados para demostrar su capacidad de proporcionar regularmente los servicios de manera que satisfagan los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios aplicables. ¿Okay? Hay una norma de los proyectos, existe norma de proyectos de drenaje también, pero pues, ahorita vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con riego. Esta norma mexicana establece los documentos, lineamientos y requisitos mínimos que deben conformar un proyecto ejecutivo de sistemas de riego procesualizado en cualquiera de las modalidades, de manera que facilite su revisión y propicie su correcta construcción y operación. Y veamos que hay una experiencia que se tuvo con FIRA. En 2009, que fue cuando se empezó a participar con a través de Chapingo para la revisión de los expedientes, pues, aplicando la norma teníamos una calificación de 31.4 en general. En 2010 se logró una mejora de 71.4 en la calificación y más o menos esta se mantuvo y la estuvimos midiendo hasta más o menos hasta el 2013, se mantuvo en 75. ¿Sí? No voy a debatir un poquito porque no era más alto de 75, pero digamos que lo sustancial es que un proyecto que calificaba con 3 de calificación, pues logró 7.5 de calificación, ¿sí? Bajo un criterio normativo. ¿Okay? Pasamos a la que sigue. La norma, la O167 de requisitos técnicos mínimos para un uso eficiente de agua y energía en sistema de riego, básicamente es una norma que nos establece criterios de diseño y criterios de evaluación de sistemas de riego. ¿Sí? Entonces, establecen, digamos, los requisitos técnicos mínimos que debe cumplir el funcionamiento de un sistema de riego procesualizado nuevo y definen las aplicaciones mínimas exigibles que pueden ser verificadas en campo y aplica para la entrega y recepción de sistemas de riego procesualizado que se instalen en la República Mexicana. ¿Sí? ¿Qué es la evaluación de la conformidad? Básicamente es la determinación del grado de cumplimiento de las normas, ¿sí? Y básicamente es saber si estás cumpliendo o no con la norma, así en pocas palabras. Comprender los procedimientos de muestreo, pruebas, calibración, certificación y verificación. Y cuando un producto o servicio deba cumplir con una determinada norma oficial o con una norma mexicana, similares a importarse, también deberán cumplir las indicaciones establecidas en dicha norma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros empezamos a exigir que se cumplan las normas, ¿sí? En la exigencia de las normas, en productos, por ejemplo, que tienen que ver con irrigación, ¿sí? Con un sistema que está enmarcado en la ley, que es la ley de metodología y normalización, pues estaríamos de alguna forma protegiendo el trabajo que se está generando en el interior de las empresas en México relativos al tema del riego. ¿Sí? Aquí quiero decir que hay parte del sistema de evaluación que tiene que ver con organismos de certificación, laboratorios de prueba, de calibración y unidades de verificación que deben de ser acreditados y aprobados. Esta acreditación pues, está dada por la entidad mexicana de acreditación, que básicamente es la que custodia que los partícipes del sistema de evaluación y de conformación estén apegados a la parte legal y a la parte, digamos, a la parte reglamentaria y a la parte normativa que tiene que ver con la normatividad misma. ¿Sí? ¿Qué es la certificación? Es el proceso por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional e internacional. ¿Sí? Es decir, tienes la certificación, estás demostrando ya como empresa, digamos, si tuvieran una certificación de empresa, que ustedes cumplen con todos los procesos y parte de esos procesos cumplen con el uso de las gentes capacitadas, con el uso de materiales certificados, que cumplan normativas de calidad, que cumplan con la parte social, que etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los retos en la evaluación de conformidad del sistema de riego? Pues básicamente, primeramente promover la certificación, en donde proveedores, sistemas de riego, y revisar los temas de competencias profesionales en riego que tienen que ver con diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de riego. Yo, este es un tema que he estado platicando mucho con algunos colegas del sector, que debemos de promover la creación de un laboratorio nacional de productos de riego en México, un equivalente a lo que está en California, o lo que está en Francia, o lo que está en Israel, ¿sí? Fortalecer la creación y revisión y homologación de normas en el marco del TEMEC. Promover el empleo de personas físicas o morales certificadas para los intercambios comerciales y técnicos en el sector público y privado relativos a servicios y proveeduría de sistemas de riego. Yo creo que, digamos, a lo mejor el TEMEC es una oportunidad para poner un poquito de orden en el mercado y quitar ciertas competencias desleales donde, digamos, la parte que nos corresponde, que es cuidar de los recursos, de la energía, a mejor precio, ¿sí? Pues sea pagado y no nos vean como un listado de material en una cotización. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los retos? Pues básicamente, retos y oportunidades son fomentar la cultura del agua, ingeniería de riego y el desarrollo de instrumentos de gobernanza de agua dentro de los programas del bienestar y en particular en el programa Sembrando. ¿Sí? Y repito, fomentar cultura del agua. ¿Sí? Esto es clave dentro de ese programa. Yo francamente lo veo que adolece mucho de este tema. Entonces creo que pues, a lo mejor de forma organizada deberíamos de participar más y tratar de influir pues, respetuosamente, como dice nuestro presidente, ¿no? En el ámbito de la entrada del TEMEC, pues, fortalecer el sistema de evaluación de la conformidad en el sector de la irrigación para generar certezas en las competencias profesionales y definir criterios comparables sobre el uso eficiente de recursos, suelo, agua y energía, en la definición, ejecución, operación y de proyectos de sistema de riego. ¿Y qué quiero de esto? De generar certezas. Estrictamente, una empresa de Estados Unidos para importar podría solicitar que sus proveedores estén certificados. Como no hay certificación en México, podría fácilmente pedir que una persona certificada de Estados Unidos lo haga. Y pues nosotros vamos a estar como un chinito mirando que una empresa de Texas viene a hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque pues pues se vuelve, yo creo que es muy importante ahora sí el tema de la certificación. Hacer del volumen concesional un elemento de intercambio económico entre los diferentes sectores para incorporarlo en el financiamiento de proyectos de infraestructura y proyectos interparcelares. Ok, pues con esto termino la presentación y pues estoy en el ánimo de pues, comentar cualquier cosa que quisieran participar. Bueno, pues te dejo la voz. Bueno, pues ya solamente queda agradecerle al ingeniero Ariel Peña Sosa, pues muchas gracias y no queda otra más que cerrar esto y esperamos en un próximo webinar del Colegio Mexicano de Ciencia y Educación. La próxima. Saludos.